Bienvenidos chicos, un día más para aquí trabajar en el área de personal social y trabajaremos el tema de la resistencia andina que se dio posterior a la muerte de Atahualpa, que fue el último inca de una larga dinastía, de una larga relación de incas que gobernaron durante muchos años el Tahuantinsuyo. ¿Qué necesitamos saber de este tema o para qué necesitamos conocer este tema? Para conocer las acciones, qué acciones se adoptaron o adoptaron los incas en defensa de su territorio luego de la muerte de Atahualpa y cómo se atrincheraron en Vilcabamba. Obviamente ellos pues no estaban nada contentos con la presencia de los españoles luego de mostrar en realidad cuáles eran sus verdaderas intenciones y se organizaron ciertos movimientos que lucharon contra los españoles, pero lamentablemente no tuvo buen final. A ver, unas ideas previas. Algunos habitantes y grupos étnicos del Tahuantinsuyo apoyaron a los españoles. Claro que sí. Aquellos grupos que estaban en descontento con estar bajo el poder de los incas, que buscaban de alguna manera ellos tener su propia libertad, realizar su propia vida, y vieron a los españoles como sus salvadores. Triste fue la realidad cuando no fue así como estaban imaginándose, ¿no es cierto? ¿Quién fue Manco Inca? Bueno, si dice Manco Inca, obviamente porque también perteneció a ese linaje de incas que gobernaron a lo largo de años el Tahuantinsuyo. Fue uno de los que mantuvo resistencia y trató de alguna manera pues de expulsar a estos españoles invasores al Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Es hermano de Huáscar y Atahualpa, mira tú, ¿no es cierto? Entonces vamos a conocer un poquito más adelante de este personaje. También aquí, Tupac Amaru también fue uno de los que perteneció a la resistencia de Vilcabamba. No es el que tú conoces, el que conocemos, el Tupac Amaru. Este es el primero, porque el que nosotros conocemos normalmente es el Tupac Amaru II. Este es el primero. ¿Listo? Muy bien. Empezamos entonces hablando sobre la resistencia andina en sí. ¿Qué es la resistencia andina? Pues son las luchas entre los descendientes de los incas y los conquistadores. O sea, los incas, los últimos incas, tuvieron descendencia, ¿no es cierto? Y como podemos observar ahí, estos incas les dieron frente a estos españoles, luchando año tras año, tratando de buscar ser libres nuevamente. Cuando muere Atahualpa, los españoles iniciaron su camino hacia el Cusco, la capital del Tahuantinsuyo. Vimos, ¿no es cierto?, en una pregunta anterior que decía, ¿cuál era la capital del Tahuantinsuyo? Pues fuera Cusco. Luego, ¿qué pasó en ese trayecto? Luego que asesinaran a Atahualpa, obviamente pues Pizarro necesitaba armar como una especie de maquillaje para poder llegar a la capital del Cusco y no ser pues repelido de inmediato. Entonces, ¿qué hizo? Como Pizarro necesitaba un inca a quien la población rindiera obediencia y respeto, nombró como nuevo inca a Tupac Hualpa o Toparpa. O sea, había nombrado a un inca que era, dice, hermano menor de Huáscar y Atahualpa. Pero en el trayecto del viaje desde Cajamarca hacia Cusco, pues lamentablemente este inca Toparpa o Tupac Hualpa muere en circunstancias extrañas, dice. No se sabe qué pasó, pero terminó muriendo. Y obviamente pues al quedarse sin ningún tipo de representante inca, ¿qué hizo? Nuevamente nombró a otro personaje y otro hermano entra a tallar acá, como aquí está el nombre de Manco Inca. Es nombrado inca, pero que era en un inicio como la marioneta, ¿correcto? Como la marioneta que manejaba a su antojo Francisco Pizarro. Y al darse cuenta después Manco Inca de que había sido utilizado, pues él es el primero en levantarse y darle dura resistencia a estos españoles, dándole cuantas luchas pudo, formando un ejército para poder repeler pues el maltrato de los españoles y cómo terminaron destruyendo la capital, Cusco.
entramos a lo que vienen a ser los valerosos incas de Vilcabamba. ¿Quiénes pertenecieron a este grupo de incas de Vilcabamba, como menciono? En noviembre de 1533, Pizarro entró al Cusco. La toma de la ciudad fue atroz, templos quemados e indios nobles muertos. Se produjo una gran devastación en cuanto a lo que fue la capital del Cusco. Ya destruyeron todo lo que podían encontrar a su paso. Asesinaban a los indios sin ningún tipo de consideración, como menciona, nobles. O sea, no era cualquier tipo de personas tampoco, sino pertenecientes a la nobleza incaica, ¿no es cierto? Ante esta situación, Manco Inca aprovechó la ausencia de Pizarro para escaparse y organizar la resistencia. Es ahí donde él se dio cuenta, en el momento en el cual dijo, no, yo no puedo formar parte de esto, y se escapa y organiza un ejército. Así planeó combatir a los españoles y en 1537, o sea 4 años después de la llegada de Pizarro a Cusco, lanzó su ofensiva contra Cusco, cercándolo durante meses, aprendiendo novedosas estrategias para combatir al enemigo, como por ejemplo, ya está montando caballo. Te das cuenta que en un inicio, cuando llegaron, ellos le tenían miedo, pero no, ya fueron adoptando esas costumbres. En poco tiempo la habilidad de los andinos hizo que pudieran manejar las armas españolas. Lamentablemente, luego de una larga lucha de tropas, de las tropas de Manco Inca, pues fueron vencidas. ¿Por qué? Por el hambre. ¿Ya? No solamente por el ejército español, sino también por el hambre, porque no tenían con qué alimentarse. Y finalmente pues fueron derrotados. Luego de ello, ¿qué hizo Manco Inca? Se refugió en Vilcabamba hasta que fue traicionado y asesinado por un español que él mismo protegía, que él cuidaba, para que los demás no lo matasen. Este lugar fue estratégico y desde allí, durante casi 40 años, los hijos de Manco Inca continuaron con la rebelión. Muerto Manco Inca, pues no había quien tomase el poder. Fueron sus hijos, uno de ellos Sayri Tupac, luego Titu Cusi Yupanqui, y mira, aparece aquí Tupac Amaru, que fue el primero, Tupac Amaru primero. En este caso, este inca fue tomado prisionero y ajusticiado en el Cusco en 1572 por el virrey Francisco Toledo, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde se produce pues la muerte, la lamentable muerte de repente de Manco Inca, que quizás si hubiese todavía seguido al frente, otra hubiese sido la historia, pero fue traicionado. Muy bien, luego de la muerte de Manco Inca, después de la posterior sucesión de los hijos de Manco Inca, pues llegamos a los cambios que ocasionaron el derribamiento total del poder indígena. Los cambios en la conquista son aquellas variaciones y transformaciones que sufrió la cultura andina luego de la derrota de los incas. En cuanto a la población, nos dice, el impacto de las nuevas enfermedades, como la gripe, viruela, sarampión, produjo un importante descenso en las poblaciones indígenas de América del Sur. Similar situación se vivió en la parte del Caribe, donde las poblaciones nativas prácticamente desaparecieron, sea por la mano de los españoles o sea por las enfermedades que vinieron con ellos. La población en todo lo que corresponde a América del Sur disminuyó drásticamente y notablemente. En la economía y tecnología, se pasó de una economía agrícola a una centrada en la minería. A los españoles no les interesaba la agricultura, lo que les interesaba pues eran las riquezas, la minería, el oro que podían ellos llevarse de aquí. Se utilizó el arado y la rueda, y en este momento pues de alguna manera dentro de las pocas buenas que trajeron, pues fueron estas herramientas, como fue el arado y la rueda para el cultivo en las tierras, ¿no es cierto? Obviamente, al decir que se concentraron más en la minería, no significa que la agricultura la dejaron en lado, sino que se estuvo manteniendo, pero más énfasis le dieron a la minería. Se introdujo el ganado vacuno, porcino. Ahí es donde llegan estos animales a nuestro territorio, al Tahuantinsuyo en ese tiempo. En lo político,
fue el fin del poder incaico. Hasta aquí llegó el poder incaico, el poder que emanaba de ellos, y se implantó el virreinato. Los curacas fueron los intermediarios entre el Estado español y los indígenas. Obviamente pues tenían que mantener los españoles de alguna manera a estas personas que eran los curacas, que pues no eran más que aquellos que, como menciona ahí, los jefes de los pueblos, los encargados de los pueblos, como los jefes de familia, ¿ya? Algo así. Se agrupó a los indios en pueblos o reducciones bajo el poder de los curacas y españoles, o sea, llamados corregidores. En ese tiempo surgió esto, lo que está ahí en la imagen, llamado los corregimientos. ¿Qué cosa eran los corregimientos? Eran como una especie de provincias que hoy en día conocemos y que estaban a cargo, pues obviamente, de un corregidor. Estos funcionarios eran supuestamente encargados de cuidar las reducciones, cobrar los tributos y organizar las mitas. ¿Qué eran las mitas? Las mitas eran pues los trabajos que se hacían, los trabajos en la mina, como te estaba mencionando, como actividad económica primordial. Eran los representantes del virrey en las provincias. El detalle es pues que estos corregidores, abusando del poder que ellos tenían en ese momento, se aprovechaban de los indígenas y los mataban como si fuese cualquier cosa. Y es así pues que poco a poco fue en la población creciendo ese resentimiento, más todavía de lo que había hacia los españoles, ¿no es cierto? Muy bien, en lo cultural y social se produjeron uniones entre diferentes etnias, o sea, se dio el mestizaje. ¿Quiénes son los mestizos? Eran los hijos de españoles con indígenas. Se dedicaban a la agricultura, ganadería, arriería y a trabajar en las minas. Esos eran los mestizos, los hijos de españoles con las indígenas. ¿Qué más? Llegaron los africanos en calidad de esclavos, porque necesitaban más mano de obra y trajeron pues a estos esclavos negros hacia acá. Se impuso el castellano como lengua oficial, ya no era el quechua. Querían implantar definitivamente el castellano para que desapareciera el quechua. Se iniciaron las castas y la combinación de costumbres. Se implantó la religión católica. Si te acuerdas, uno de los cargos que se le imputaba a Atahualpa era que era politeísta, ¿no? Que adoraba a varios dioses. En cambio aquí trataron también de imponer lo que era la religión católica. Se realizaron misiones evangelizadoras en la zona de la selva, ¿no es cierto? Eso sería todo el día de hoy, chicos.